Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar nuestra guía número 3 correspondiente a operaciones con números naturales. En esta guía vamos a realizar un repaso de las operaciones básicas, las cuales corresponden a la suma, resta, multiplicación y división, y a su vez las propiedades que corresponden a la suma y a la multiplicación. Entonces, inicialmente, como en todas nuestras guías, vamos a tener una actividad introductoria. En esta actividad introductoria vamos a encontrar una poesía acerca de la tabla del 9. Ustedes la van a leer con mucho detenimiento y en la actividad número 1 van a realizar un dibujo que represente ese poema. Un dibujo sencillo, no tiene que ser un dibujo muy elaborado. Un dibujo sencillo para representar este poema de la tabla del 9. Esta es nuestra primera actividad, la actividad introductoria. En esta segunda parte vamos a encontrar entonces todo lo que tiene que ver con las operaciones con los números naturales. La primera de ellas es la adición o suma de números naturales. La adición es una operación que permite solucionar situaciones en las que se realizan actividades como agregar, agrupar o comparar. En esta operación los números a sumar reciben el nombre de sumandos y al resultado se le llama suma. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Lina va de Bogotá a Buenos Aires por una aerolínea, recorre 4.699 kilómetros. Una vez allí toma otro avión que la conduce a Lima, volando esta vez 3.151 kilómetros. Finalmente, en Lima toma un vuelo de regreso a Bogotá y vuela 1.893 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros voló Lina en total? Entonces, para saber, primero tenemos que poner entonces nuestra suma de forma vertical e iniciamos con el procedimiento. Aquí podemos ver el procedimiento cómo se hace. Inicialmente empezamos con las unidades y realizamos la suma. 9 más 1, 10, más 3, 13. Escribo el 3 y llevo 1. Continúo con la siguiente parte, ya pasaría entonces a la parte de la decena. Una que llevaba más 9 son 10, más 5 son 15, más 4, más 9, 24. Escribo el 4 y llevo 2, entonces ya paso a la parte de las centenas. Aquí llevo 2 y continúo con la operación. 2 más 6, 8, más 1, 9, más 8, 17. Escribo el 7 y llevo 1, paso a las unidades de 1000. Y sigo con mi operación. Una que llevaba más 4 me daría 5. Más 3 son 8, más 1, 9. O sea que en total la operación completa me da 9.743, que esa es la cantidad de kilómetros que voló Lina. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer aquí es una suma. Recordemos cuáles son las propiedades de la suma o de la adición. La primera es la propiedad clausurativa, que nos dice que si nosotros sumamos dos números naturales, el resultado va a ser otro número natural. Esto siempre se cumple, que está dentro de este mismo conjunto. La propiedad conmutativa, que me dice que el orden de los sumandos no me va a alterar ese resultado. Es decir, si yo sumo 4 más 2, es lo mismo que sumar 2 más 4. La siguiente propiedad es la clausurativa, que me dice que si nosotros tenemos 3 o más números, los podemos agrupar de diferentes formas y el resultado no cambia. Por ejemplo, si yo tengo que sumar los números 2 más 3 más 4, yo puedo agrupar 2 y 3, encontrar su resultado que es 5 y luego sumarlo con 4 que me daría 9. O puedo hacer esta otra forma, 3 más 4 que son 7 y luego sumarlo con 2 y obtendría el mismo resultado que sería 9. Entonces lo puedo asociar de distintas formas y el resultado no me cambia. La siguiente propiedad es la propiedad modulativa, que me dice que cualquier número natural, el que sea, sumado con 0 me va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, si yo tengo 5 más 0, el resultado va a seguir siendo 5. Aquí vemos un ejemplo de la aplicación de estas propiedades. Por ejemplo, tenemos que sumar los números 345, 986, 635 más 114. Entonces, en esta primera parte podemos ver la propiedad conmutativa al cambiar de orden los números 635 con el número 986, se cambia el orden. Luego, la propiedad asociativa para agrupar 345 y 635, que me da 980. Y aquí agrupar estos otros dos números, 986 más 114, que me da
1100 y luego la suma de los dos que me da 2080. Entonces aquí se están aplicando las propiedades para simplificar la operación. Luego la segunda operación que vamos a ver es la resta. La resta es una operación en la cual se hace una diferencia. ¿Qué quiere decir esa diferencia? Que vamos a hacer una resta entre un número más grande con respecto a otro número más pequeño. El número más grande o al que le vamos a restar se llama minuendo y el número que restamos se llama sustraendo. Y después realizamos la respectiva resta. Miremos estos dos ejemplos. El primero me dice que tengo 395.654 animales en una reserva forestal y 683.732 en otra. Me dice que cuál de las dos reservas tiene el mayor número de animales y cuántos más. Entonces se realiza una resta entre la reserva que tiene más con respecto a la reserva que tiene menos. Y de esta forma, después de realizar esta resta, que me da como resultado 288.078, voy a encontrar que son esta cantidad más animales con respecto de una reserva a la otra. Y por ejemplo, miremos esta otra operación. ¿Cuánto es mayor? 8.738 de 1.376. Realizamos la resta. Debemos restarle a la cantidad más grande la cantidad más pequeña. Siempre realizamos este procedimiento. A la cantidad más grande le restamos la cantidad más pequeña. La cantidad grande se llama minuendo y la cantidad más pequeña se llama sustraendo. Aquí podemos ver 8 menos 6 me da 2. Tenemos 3 menos 7, no puedo hacerlo, entonces pido uno prestado. Este me queda como un 13 y este me queda como un 6. 13 menos 7 me daría 6. Y entonces, ¿qué me quedaría? Como este me prestó 1, este quedó convertido en 6. Aquí me quedaría 6 menos 3 me quedaría 3. Y a este, como no he prestado nada, 8 menos 1 es 7. O sea que la diferencia, esta cantidad de 8.738 supera a 1.376 en 7.362. Hay que tener en cuenta entonces esta operación. En la actividad número 2 es muy sencilla. Vamos a realizar estas 4 sumas en la primera parte y estas 4 restas en la segunda parte. Luego, la segunda parte de esta actividad 2 es responder estas preguntas realizando la operación indicada. Por ejemplo, esta primera, ¿cuánto es mayor 76.543 con respecto a 43.765? Aquí debo hacer entonces esa resta. A 76.543 le voy a restar 43.765, ¿cierto? Y hago la respectiva resta y así voy a saber cuánto es mayor este número. Esta es muy similar a este ejemplo que tenemos aquí. Y vamos a hacer lo mismo con cada una de las preguntas que nos están formulando. Realizamos la respectiva operación y damos la respuesta. Recuerden que todos los puntos siempre deben tener su respectiva respuesta. En la actividad número 3 tenemos la siguiente situación. Es un problema. Observamos en los letreros que tienen en una carnicería. Nos dicen que una libra de carne cuesta 5.500, que las peras cuestan 600, las zanahorias cuestan 400 la unidad. Aquí tenemos que una libra de papa cuesta 800, de arveja 2.700 y de arroz 1.000. Y nos formulan unas preguntas. La primera me dice que cuánto dinero se requiere para comprar una libra de carne, 3 peras, 5 zanahorias, una libra de papa, media libra de arveja. Tenemos que tener en cuenta que aquí es media libra y aquí me están dando el precio de la libra, o sea que este valor lo tengo que dividir entre 2 para poder saber cuánto vale media libra. Ténganlo muy en cuenta porque aquí me están diciendo media libra. Entonces sería la mitad de este valor. Muy importante que lo tengan en cuenta. Y aquí 2 libras de arroz, o sea que aquí al contrario tendríamos es que multiplicar. Debemos multiplicar por 2 porque son 2 libras. Tengámoslo muy en cuenta. Y luego hay que verificar si con 15.000 es suficiente. Realizamos las operaciones necesarias y luego, entonces en este caso ya ahí sí, lo que debemos hacer después es entonces realizar la suma y luego mirar si con 15.000 es suficiente, realizar la respectiva resta para mirar si nos alcanza. Y en el segundo
tenemos que se van a comprar 3 kilogramos de arroz. Recordemos que un kilogramo corresponde a 2 libras. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. 1 kilogramo corresponde a 2 libras. Esto no se les puede olvidar. 1 kilogramo corresponde a 2 libras. Entonces, si estamos hablando de 3 kilogramos, estamos hablando de 6 libras. Es muy importante que esto lo tengan en cuenta. Y aquí si hablamos de 2 kilogramos, estamos hablando de 4 libras. Y me dicen que si lleva 10.000 podrá hacer la compra y que cuánto dinero falta o cuánto le sobra. Entonces ustedes van a hacer las respectivas operaciones para poderlo resolver. Luego pasamos a la operación de la multiplicación. La multiplicación de dos números naturales es la suma de la misma cantidad tantas veces como lo indique otra cantidad. Los términos que intervienen en la multiplicación de los números naturales son los factores y el resultado es el producto. Por ejemplo, aquí tenemos una situación. Diana lee 12 páginas diarias de un libro de ficción. Si mantiene ese ritmo de lectura, ¿cuántas páginas lee en 8 días? Es muy fácil. Simplemente yo debo multiplicar la cantidad de días por las páginas que lee en un día. O sea que sería 12 páginas que lee en un día por la cantidad de días que lee, que son 8, y eso nos da en total 96. Aquí tenemos otro ejemplo. Para multiplicar 1234 por 567 hacemos el siguiente procedimiento. Primero se multiplica el 7, este 7 que son las unidades, con el primer factor, ¿cierto? Que es 1234. Y se va anotando el resultado. 7 por 4, 28, llevo 2. 7 por 3, 21, más 2, 23, llevo 2. 7 por 2, 14, más 2, 16, llevo 1. 7 por 1, 7, más una que llevaba 8. Luego continúo con el siguiente número, que sería en este caso 6, que está ubicado en las decenas. Y me muevo una posición hacia las decenas y hago la multiplicación. 6 por 4, 24, llevo 2. 6 por 3, 18, más 2, 20, llevo 2. 6 por 2 serían 12, más 2, 14, llevo 1. 6 por 1, 6, más una que llevaba 7. Luego hago el mismo procedimiento. Como estoy en las centenas, me muevo una posición más hacia las centenas. Siempre me voy moviendo una posición. Aquí me quedaría 5 por 4, 20 y llevo 2. 5 por 3, 15 más 2, 17 y llevo 1. 5 por 2, 10 más una que llevaba 11 y llevo 1. 5 por 1, 5 más una que llevaba 6. Y finalmente realizo la suma. Entonces aquí me quedaría 8, 3 más 4, 7, 6 más 0 me quedaría 6. Me quedaría aquí 8 más 4 serían 12, más 7, 19, llevo 1. 1 más 7, 8, más 1, 9 y aquí 6. O sea que el resultado de esta multiplicación me da 699.678. Y la multiplicación, así como la suma, tiene unas propiedades. La primera propiedad es la conmutativa, que me dice que el orden de los factores no altera el producto, es decir, que 8 por 6 es lo mismo que tener 6 por 8. La propiedad asociativa me dice que si tengo varios números que se están multiplicando, yo puedo agruparlos de 2 en 2 y hacer el procedimiento y me va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, si estoy multiplicando 2 por 6 por 4, yo puedo agrupar 6 por 4 o puedo multiplicar 2 por 6 y voy a obtener, y luego multiplicarlo por 4 y voy a obtener el mismo resultado. Tenemos otra propiedad que es la distributiva, que si yo tengo una multiplicación de una suma, yo puedo distribuirla. Por ejemplo, yo estoy multiplicando 4 por 8 más 3. Yo puedo distribuir esta operación. Yo puedo decir 8 por 4 más 4 por 3. Puedo hacer esta operación y voy a obtener el mismo resultado. Y la última, que es la propiedad modulativa, es decir, que cualquier número multiplicado, pilas pues, multiplicado por 1 me va a dar como resultado el mismo número. Y finalmente tenemos la división. La división tenemos que repartir una cantidad en partes iguales y que tiene unos términos que son el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Y que para encontrar el dividendo yo debo multiplicar divisor por cociente, yo debo multiplicar divisor por cociente y a ese resultado le sumo el residuo.
A ese resultado le sumo el residuo y voy a obtener como resultado el dividendo, y es lo que tenemos aquí. Aquí estamos diciendo que el dividendo no es otra cosa que la multiplicación del divisor por el cociente, divisor por el cociente. Y que a esto, si yo le sumo el residuo, voy a obtener entonces como resultado el dividendo. Si el residuo en una división nos da 0, significa que entonces esa división es una división exacta. Tenemos, por ejemplo, aquí esta situación. Jorge desea repartir entre sus 12 amigos 243 chocolates. ¿Cuántos chocolates enteros corresponden a cada uno? Lo que hay que hacer entonces es una división de 243 entre 12. Entonces vamos a hacer la respectiva división. Aquí tenemos 12 dividido 24. Tomo dos cifras. El 12 en el 24 está dos veces. 2 por 2, 4, a 4, 0. 2 por 1, a 2, a 2, 0. Y bajo el 3. Como el 12 no me cabe en el 3, entonces yo digo 0 al cociente. Por lo tanto, a cada uno de los amigos le tocan 20 chocolates y le sobran 3 chocolates. Y verifiquemos la condición entonces. Me están diciendo que la multiplicación del divisor por el cociente y que si le sumo el residuo, me tiene que dar como resultado el dividendo. Entonces eso sería multiplicar 20 por 12, que este resultado me va a dar entonces 240. Y si a 240 le sumo 3, que es lo que tiene el residuo, me da 243. Por lo tanto, en este caso la desarrollamos correctamente y se nos cumple la condición. Divisor por cociente más residuo me da como resultado el dividendo. Entonces, ¿qué operaciones vamos a hacer aquí? En la actividad número 3 vamos a realizar estas multiplicaciones, las vamos a hacer de forma vertical. Las escriben de forma vertical y se desarrollan con su respectivo procedimiento. En esta actividad ustedes tienen que llenar la tabla con los respectivos resultados de la división, haciendo su respectivo procedimiento. Recuerden que todos los puntos deben tener procedimiento. Entonces aquí, por ejemplo, como me falta el dividendo, ¿qué debo hacer? Debo multiplicar divisor por cociente y luego sumarle el residuo para encontrar este valor que tenemos aquí. Por ejemplo, en este caso que me falta el divisor, al dividendo debo debo dividirlo entre el cociente. Al dividendo lo divido entre el cociente y luego le sumo. Y luego de esta forma entonces voy a obtener el divisor, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Aquí, por ejemplo, en este caso que tengo el dividendo y tengo el divisor, aquí lo que debo hacer es que a el dividendo le debo dividir, aquí debo dividir, para poder encontrar el cociente y el residuo. Aquí lo que debemos hacer entonces es lo mismo. Al dividendo lo debo dividir entre el divisor para encontrar las dos cantidades acá. Ustedes tienen que realizar la respectiva división. Recordemos la estructura. La estructura de esto es que si yo tengo mi dividendo 364 dividido entre 148, me va a dar como cociente 2 y como residuo me daría entonces 68. Esta es la estructura. Este es el dividendo, este es el divisor, este es el cociente y este es el residuo. Recuerden muy bien esa estructura a la hora de realizar este punto. Y aquí, por ejemplo, tendríamos que empezar a multiplicar para poder encontrar estos valores que tenemos aquí, ¿cierto? Aquí multiplicaríamos para poder saber entonces cuáles son esos resultados que vamos necesitando. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, muchachos, son unos problemitas. Tenemos unas situaciones problema que ustedes tienen que analizar de qué forma se resuelve. Entonces, aquí me dicen la papelería, papel y lápiz tiene 219 resmas de papel. Si la papelería Trazos Creativos tiene 3 veces más que la primera papelería, ¿cuántas resmas de papel tiene? O sea, que aquí tendríamos que hacer una multiplicación. En este me dice que Hernán trabaja 8 horas diarias de lunes a viernes y 5 horas los sábados. Y Julián trabaja 9 horas diarias de lunes a viernes y tiene permiso para salir 2 horas antes una vez a la semana.
que cuál de los dos trabaja más tiempo a la semana. Tenemos que hacer las respectivas operaciones para poder saber cuál de los dos trabaja más. Recuerden, todo tiene que tener procedimiento. Aquí me dicen, en la cafetería de un colegio caben 2 estudiantes. Si 480 estudiantes van a tomar las 11, o sea, van a tomar el descanso, ¿cuántas mesas se necesita para que se sienten todos los estudiantes? Tenemos 12 estudiantes, ¿listo? Entonces, 12 estudiantes en cada mesa, entonces aquí tendríamos que hacer una división. Y aquí ustedes también van a leer el último problema y lo van a desarrollar, ¿cierto? Entonces, bueno, este y este son el mismo, entonces solamente lo tienen que desarrollar una vez. Este y este son el mismo, entonces solamente lo deben desarrollar una vez. Y finalmente, aquí tenemos nuestra actividad de aprendizaje. Entonces, en esta actividad de aprendizaje, ustedes van a decir si lo lograron, si deben mejorar o si no, todavía les falta un poquito y qué es lo que mayor dificultad les causa y cómo pueden solucionarlo. ¿Cómo pueden solucionarlo? ¿Cómo pueden dar respuesta a esto? ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. O sea, tengo que hacer más operaciones de multiplicación o me cuesta la división, entonces tengo que hacer más operaciones de división. Jóvenes, que tengan un feliz día y que les vaya muy bien.